son los borreguitos títeres del nefasto gobierno que preside los Estados Unidos, un gobierno xenófobo que desprecia a América Latina. Rechazo y repudio las expresiones contra la dignidad de la patria venezolana. ¡Saca tus manos de aquí! ¡Basta de intervencionismo! ¡A Venezuela se respeta, carajo! La meta es reemplazar la dictadura ilegítima de Maduro con un gobierno de transición legítimo. Es tiempo de que Maduro se vaya. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Hola amigas y amigos, reciban todos un saludo cordial y un fuerte abrazo desde la distancia. Una vez más estamos acompañándolos con información importante acerca de los últimos sucesos en el mundo. En esta ocasión les traemos noticias del acontecer en Venezuela en el día de hoy. Y presten mucha atención porque hace pocas horas la DEA junto a la Interpol han afirmado que si Nicolás Maduro no cede el poder lo antes posible, se estará aplicando una acción militar que los expulse definitivamente del cargo. Ya los países tanto latinoamericanos como europeos se han puesto de acuerdo para lograr elecciones democráticas en Venezuela. El tiempo de Maduro ha terminado. Es hora de que Venezuela tenga elecciones libres y justas. Tenemos un genocidio en marcha. Maduro está matando a sus ciudadanos. Creo que todos los que se preocupan por lo humano saben que debemos unirnos para el ingreso de la ayuda humanitaria. Si tenemos que usar a todos los militares, no solo a los estadounidenses, sino a los militares de todo el mundo para ingresar y obtener la ayuda humanitaria que necesitamos. La administración de Joe Biden ya ha advertido a Nicolás Maduro que caerá del cargo con cualquier medio militar. Nicolás Maduro y sus funcionarios serán capturados y puestos en prisión por las autoridades del gobierno norteamericano. Y es que después de conocerse todas estas declaraciones que ha hecho las disidencias de la FARC admitiendo su responsabilidad en todos los atentados ocurridos últimamente en Colombia y teniendo en cuenta lo dicho, que ese grupo es patrocinado por Maduro, el presidente de Colombia, Iván Duque, junto al mandatario Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, han afirmado que el gobierno de los Estados Unidos impondrá de una vez por todas una acción militar que ponga fin al mandato de Nicolás Maduro, pues es obvio, Nicolás Maduro y sus aliados irregulares están promoviendo el terrorismo en la región suramericana e incluso se encuentran extorsionando a personas que intentan cruzar la frontera venezolana. Estos actos deberán ser castigados por la justicia internacional. Él es un dictador, es horrible para la gente, pero sobre todo tenemos que tomar acciones contra Cuba. Creo que los regímenes de Maduro y Castro deben ser denominados como promotores del terrorismo porque lo son. Tenemos que ser muy contundentes con las sanciones a Cuba y con todos los que apoyan a Maduro y mantienen al gobierno cubano en el poder. Y tenemos que implementar el artículo 3 de la ley de 1960 que habilita los mecanismos que van en contra de cualquier persona que trafica o roba los bienes de Cuba. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Le dice a Guaidó que se prepare para ir preso y él sale corriendo de Venezuela a vivir en el barrio Salamanca de Madrid. Qué valiente es Leopoldo López, no, ese es mi líder. Ese es mi líder, compadre. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas. Muchísima atención, Leopoldo López asegura que Gustavo Petro representa el camino de Colombia a ser como Venezuela. Además, el líder venezolano afirmó que Nicolás Maduro tiene nexos con rusos y los grupos ilegales colombianos para intimidar a ambos países. Claro que sí, señoras y señores, uno de los líderes de la oposición venezolana, como lo es Leopoldo López, quien es además de los máximos críticos del gobierno autocrático de Nicolás Maduro en el país vecino, conversó con un medio internacional y compartió algunas reflexiones de cara a las coaliciones y alianzas que se gestan en Colombia para elegir al sucesor de Iván Duque en la presidencia. El político venezolano calificó de nuevo el sistema político de su país como una dictadura y aseguró que le sorprende el nivel de apoyo internacional que tiene la dictadura por parte de un bloque de países totalitarios. Y ha dicho, me refiero a China, a Rusia, a Turquía y a Cuba. Así lo expresó mientras aseguró que seguiría defendiendo la democracia de las naciones que buscan lo mismo, una Venezuela libre. En su entrevista, el también exalcalde de Chacao aseguró que los pilares que mantienen a Nicolás Maduro en el poder son el uso de las armas, el nivel del control social y el apoyo de los países totalitarios que mencionó anteriormente. Además, continuó diciendo, esta semana hablé con gente en la frontera con Colombia que me dice que ahí hay personal militar que se presume es ruso. Ese apoyo y esa presencia son muy significativas. Sobre la presunta presencia de miembros rusos en países como Colombia, el economista dice que se debe a una fuerza extranjera en el continente que hoy tiene el uso de un territorio con la colaboración del Estado venezolano para estar en Venezuela y en el continente. Así lo ha expresado Leopoldo López y ha dicho que Nicolás Maduro utiliza a los miembros de ese país para atemorizar a los colombianos. También continuó diciendo,
diciendo: ha habido voceros de Venezuela que han amenazado a Colombia directamente con el uso del poderío aéreo del país con los aviones Sukhoi y los misiles. Esto no lo digo yo, lo han dicho voceros de Venezuela, añadió el político opositor. Y esto, amigas y amigos, es muy cierto. Recordemos que el exmilitar Pedro Carreño dijo precisamente esta frase: en 11 segundos un Sukhoi está en Bogotá. En otros apartes de su entrevista, López aseguró que los grupos ilegales colombianos en la frontera colombo-venezolana se deben a una consecuencia de los presuntos nexos del gobierno de ese país con la guerrilla colombiana. Hoy, ha dicho, no solamente hay presencia de la guerrilla colombiana en la frontera, sino en más de 15 estados del territorio venezolano con actividades económicas militares y paramilitares, así lo dijo en ese medio internacional. En ese punto, aseguró que Maduro busca defender los intereses de Iván Márquez para el comercio y el tráfico de droga proveniente de Colombia, y mientras añadió que el cartel de Sinaloa también tiene incidencia en el régimen venezolano. Sobre el testaferro colombiano Alex Saab, Leopoldo López dijo que Saab es para todo efecto el ministro de Administración, Logística y Blanqueo de Capitales de Nicolás Maduro. Además, lo culpó de ser la persona que administra la economía negra de Venezuela. Sobre la política colombiana, Leopoldo López exhortó a los ciudadanos para que cuiden su democracia, para evitar enfrentar lo mismo que los venezolanos actualmente. Además, recordó que desde hace años él y sus colegas denunciaron una dictadura que genera hambre, miseria y tragedia. En ese punto, el líder venezolano se refirió a Gustavo Petro, senador y líder de la Colombia Humana, a quien han relacionado en repetidas ocasiones con Nicolás Maduro. Sobre el político colombiano, López aseguró que quienes han apoyado a Maduro evidentemente representan un camino similar, haciendo referencia al régimen de su país, y por eso, de nuevo, le pidió a los connacionales que analicen su situación con mucha atención, porque comienza de esa manera una posible dictadura. Continuamos con más noticias internacionales. Muchísima atención, amigas y amigos, porque por estos días el nombre de Alex Saab Morán es noticia, no solo por su extradición a Estados Unidos avalada por un tribunal de Cabo Verde, sino también por las revelaciones sobre su vida y cómo llegó a convertirse en una ficha clave para los negocios del régimen venezolano, publicadas en el libro Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, del periodista de investigación cucuteño Gerardo Reyes Copelo. El autor de Don Julio Mario y además ganador del premio Pulitzer habló con un medio internacional sobre la forma en la que el empresario barranquillero se enriqueció con exportaciones cuestionadas a través de la Comisión Nacional de Administración de Divisas, CADIVI, sobre cómo llegó a convertirse en un hombre de confianza de Nicolás Maduro y sobre todo de sus relaciones con Cúcuta y con el cucuteño Carlos Rolando Liscano Manrique, presidente de la empresa Salva Foods, propietaria de las cuestionadas tiendas Clap en Venezuela y clave en el entramado empresarial de Saab. Reyes se refirió también a la incautación de un avión con armas en Miami en agosto del 2020 y cuyo rastro lo llevó hasta Liscano Manrique, quien sería el propietario de dicha aeronave. Otros detalles de esta entrevista dan cuenta de las dos facetas de uno de los hombres más importantes para Estados Unidos, con el que esperan acceder a los más profundos secretos del régimen de Nicolás Maduro. Su etapa de hombre de negocios en Barranquilla, en la que pasó como una figura casi anónima, y luego su faceta como multimillonario desenfrenado que captó la atención del mundo por sus excentricidades. Pero, ¿qué rol juega Cúcuta dentro de los negocios de Alex Saab? Bueno, Gerardo cuenta que Cúcuta juega un papel fundamental en la historia de Alex Saab y de Álvaro Pulido, porque es una ruta obligada de dos de las grandes fuentes de su enriquecimiento en Venezuela. Primero, las exportaciones ficticias y luego los famosos CLAP o paquetes de alimentos de emergencia que enviaban a Venezuela. Escuchemos. Cúcuta juega un papel fundamental en la historia de Saab y de Pulido, porque es como una ruta obligada de dos de las grandes fuentes de su enriquecimiento en Venezuela. Primero, las exportaciones ficticias. Avance informativo. Y luego los famosos CLAPs o estos paquetes de alimentos de emergencia que enviaban a Venezuela. Carlos Rolando Liscano Manrique, un empresario de muy bajo perfil en Cúcuta, Noticias internacionales de hoy. Que tenía registrado, yo creo que un par de negocios, una farmacia, y que se vuelve fundamental para la organización de Saab después de un episodio un poco esquemático del que no tengo muchos detalles,
Pero ¿qué episodio fue ese? Bueno, él ha dicho que hubo un momento en el que Saab y Pulido tienen que salir corriendo de Caracas porque el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, les hace un allanamiento a sus oficinas. Ellos tenían allí montadas las oficinas del Fondo Global y de Exportaciones e Importaciones y tienen que salir. Así lo dice Gerardo. Y es que hay un momento en el que Saab y Pulido tienen que salir corriendo de Caracas porque el SEBIN les hace un allanamiento a sus oficinas. Noticias internacionales de hoy. Ellos tenían allí montadas las oficinas del Fondo Global y de exportaciones e importaciones. Tienen que salir, los empleados llegan al otro día a preguntar, llegan las empresas a cobrar y no encuentran a nadie, se atrasan en los pagos. Noticias al instante. En los pagos, yo traté de averiguar con la fiscal Luisa Ortega qué fue lo que pasó. Ella me dice, yo hubiera sabido en ese momento porque ya en ese momento yo había abierto una investigación. Después me di cuenta que había caído en contradicciones. Y bueno, amigas y amigos, conociendo todo esto nos preguntamos, ¿qué suscitó ese allanamiento? Bueno, él ha manifestado que trató de averiguar con la fiscal Luisa Ortega qué fue lo que pasó. Saab y Pulido salen en estampida y se van por tierra, dijo. Llegan a Cúcuta, pasan la frontera por San Antonio y después recuerdan ese episodio casi como una aventura de adolescentes. Así lo dijo. Pero el caso es que estos señores, Pulido y Saab, salen de Caracas en estampida. Ni siquiera toman un avión, sino se van por tierra, llegan a Cúcuta. 24 horas de información. Pasan la frontera de San Antonio, dicen que por el río Pamplonita y que después lo recuerdan casi como una aventura de adolescentes. Y el guía, llamémoslo, la persona que los protege, por lo que era un local y reconocido en la ciudad, era Liscano Manrique. Gerardo Reyes Copelo en su libro narra cómo Piedad Córdoba intercedió ante Hugo Chávez para que le pagaran a Alex Saab una deuda de Cadivi, pero cómo termina Alex Saab enriqueciéndose con esos dineros. Gerardo ha dicho que hubo un momento en que Saab no resistió más las presiones de Barranquilla, le estaba yendo muy mal en los negocios porque invirtió mucho en las exportaciones y Chávez había cerrado el pago de Cadivi. Continúa diciendo que Saab comprende inmediatamente dónde está su solución y es en conquistar a Piedad Córdoba, que en ese momento era el único puente entre Venezuela y Colombia. En el libro se dice que realmente no existen pruebas en Estados Unidos de que Saab sea el testaferro de Maduro, pero sí se habla de la manera en la que Saab defrauda el sistema cambiario venezolano. Entonces aquí nos preguntamos, ¿tiene Estados Unidos un caso realmente sólido contra Alex Saab? Gerardo Reyes nos cuenta que este caso tiene dos vertientes. Una que es la que está plasmada en la acusación en Estados Unidos, en la que se dice que Saab manejaba dinero producto de la corrupción y utilizó el sistema cambiario de Estados Unidos para tramitar operaciones con ese dinero contaminado, y la segunda parte es algo que surge cuando la fiscal venezolana Luisa Ortega se escapa de Venezuela, se va a Brasil, hace una conferencia de prensa y bautiza a Saab y Pulido como los testaferros de Nicolás Maduro. Y así, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que el video haya sido de su agrado, que se hayan informado, que es lo más importante. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales para que más personas sean informadas. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.